La promesa de prosperidad es algo que Dios siempre ha querido para sus hijos. Imagina un Padre amoroso que conoce tus pensamientos, tus preocupaciones y tus deseos más profundos. Este Padre, que es nuestro Dios, ya ha trazado un plan para vuestra vida. Un plan de paz, de seguridad y, sobre todo, de prosperidad. En Jeremías 29:11, Él nos dice claramente: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro. Este mensaje no es solo para un grupo específico de personas, no se limita a ciertas condiciones. Dios no mira quién eres, dónde naciste o qué hiciste en el pasado. Él mira tu corazón, tu fe, tu disposición a confiar en los planes que Él tiene. La promesa de prosperidad es una constante a lo largo de la Biblia, donde vemos a Dios guiando a sus hijos hacia victorias, logros y un futuro donde nada falta. Pero, ¿qué significa realmente prosperar? A veces escuchamos esta palabra y pensamos solo en la riqueza material, en tener dinero, autos, casas. Y sí, eso puede ser parte de ello. Pero la prosperidad, según la visión de Dios, va mucho más allá de eso. Prosperar significa tener paz en el corazón, significa estar sano, vivir con propósito, encontrar alegría en las cosas pequeñas, tener relaciones bendecidas, vivir sin miedo al futuro. Dios, desde el principio, siempre ha querido que sus hijos vivan vidas abundantes. Cuando creó el jardín del Edén, creó un ambiente perfecto para el hombre. Todo allí estaba en armonía, el suministro era constante. El hombre y la mujer no necesitaban preocuparse por el mañana. Era un lugar de total prosperidad. Incluso después de la caída del hombre, Dios nunca abandonó este propósito de bendecir a sus hijos con prosperidad. A lo largo de las Escrituras vemos innumerables ejemplos de esto. Mire a Abraham, el hombre que Dios llamó a dejar su tierra e ir a un lugar desconocido. Confió en la promesa de Dios. ¿Y qué pasó? Abraham prosperó en todos los ámbitos de su vida. No solo fue bendecido con riquezas materiales, sino que también fue bendecido con una descendencia que se multiplicó más allá de lo que podría haber imaginado. Incluso en tiempos de desafío, Dios nunca dejó de cumplir sus promesas. Otro ejemplo claro es el de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Parece imposible que alguien en esta situación pueda prosperar, ¿verdad? Pero Dios tenía otros planes. Incluso en la esclavitud, José prosperó porque Dios estaba con él. Llegó a ser administrador de la casa de Potifar. Luego fue encarcelado injustamente, pero incluso en prisión, Dios hizo prosperar a José, hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. La prosperidad de José no llegó porque tuviera suerte o porque fuera especial. Llegó porque confió en el plan de Dios, incluso cuando todo parecía ir mal. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. La prosperidad no depende de las circunstancias que nos rodean, no depende de cuánto dinero tengamos en el banco o de qué tan estable parezca nuestra vida. La prosperidad es una promesa de Dios para quienes confían en Él. Incluso cuando los vientos parecen contrarios, cuando las puertas parecen cerradas, Dios está obrando a tu favor. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones en las que parecía que no había salida? Tal vez una factura que no pudiste pagar, una enfermedad, una puerta laboral que se cerró. Y, sin embargo, has llegado hasta aquí. Esto no es una coincidencia. Dios siempre ha estado a tu lado, cuidando cada detalle, preparando el camino para que prosperes, para que vivas según el plan que Él tiene para ti. Y lo más bonito es que esta promesa de prosperidad no es temporal. Dios no hace promesas vacías. No promete algo hoy y lo retira mañana. La prosperidad que Él ofrece es duradera porque proviene de un lugar de amor y gracia. Él quiere que usted prospere espiritual, emocional, físicamente y, sí, incluso financieramente. Pero todo esto sucede en el momento adecuado, según su plan perfecto. Si estás enfrentando desafíos en este momento, si tu vida parece alejada de esa promesa de prosperidad, no te desanimes. Recuerda que Dios ve más allá de lo que tú ves. Él está trabajando detrás de escena, sentando las bases para que usted prospere. A veces, el camino hacia la prosperidad pasa por desafíos que nos moldean, que nos hacen crecer, que fortalecen nuestra fe. Así como José tuvo que pasar por momentos difíciles antes de alcanzar la plenitud de las bendiciones de Dios, tú también puedes estar en un periodo de preparación. La clave para experimentar esta prosperidad es confiar. Confía en que Dios sabe lo que está haciendo. Confía en que Él nunca falla en sus promesas. Cuando le entregas tus preocupaciones a Él, cuando sigues sus enseñanzas, abres la puerta para que la prosperidad fluya en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Por tanto, aférrate a la promesa de Jeremías 29:11. Guarda esta palabra en tu corazón. Dios tiene planes para ti, planes de prosperidad,
de paz, de un futuro brillante. Y créanme, cuando Dios promete, cumple. Cuando pensamos en prosperidad es común que lo primero que nos viene a la mente sea dinero, bienes materiales o éxito profesional. Y por supuesto, estos aspectos pueden ser parte de una vida próspera. Pero, cuando hablamos de la prosperidad que Dios desea para nosotros, debemos entender que va mucho más allá de las cosas que podemos tocar o contar. La prosperidad divina es algo más profundo, más completo y, sobre todo, eterno. Imagínate por un momento si tu vida fuera un árbol. Un árbol que crece, florece y da frutos. La prosperidad, desde el punto de vista de Dios, es como este árbol lleno de vida. No se trata solo de tener buenos frutos, que pueden simbolizar dinero, carrera o logros. Se trata de tener raíces fuertes y profundas. Estas raíces son tu fe, tu paz interior, tus relaciones y, lo más importante, el propósito por el cual vives. La verdadera prosperidad comienza en el corazón. Cuando Dios te mira, no solo se preocupa por lo que tienes, sino por quién eres por dentro. Él quiere que tengas un espíritu sano, una mente pacífica y un corazón lleno de alegría. Y cuando estas cosas están en equilibrio, la prosperidad material puede ser una consecuencia natural, pero no es el foco principal. La prosperidad se trata de vivir una vida plena, donde sientas que estás exactamente donde se supone que debes estar, haciendo lo que se supone que debes hacer, con un sentido de propósito que te impulse a través de cada nuevo día. Esto significa que incluso en medio de los desafíos, incluso cuando las cosas no van como esperabas, todavía tienes esa sensación de que Dios te está cuidando, guiándote, fortaleciéndote. Y esta paz interior que viene de Dios es una de las mayores riquezas que podemos tener. ¿Alguna vez has notado que a veces las personas que tienen más posesiones materiales no son necesariamente las más felices? Puede que tengan mucho, pero les falta algo importante, como paz en sus corazones, alegría genuina o incluso salud física y emocional. La prosperidad que Dios ofrece es completa, porque Él se preocupa por todos los ámbitos de nuestra vida. Además de la paz interior, la prosperidad divina incluye nuestras relaciones. Dios nos creó para vivir en comunidad, para amar y ser amados. Y no hay verdadera prosperidad si nuestras relaciones son un desastre. Piensa en lo gratificante que es tener amigos en los que puedas confiar, una familia con la que compartir momentos y personas a tu alrededor que te ayuden a crecer. Las relaciones saludables son uno de los mayores tesoros que podemos tener y Dios quiere que nuestras conexiones con los demás sean fuertes, verdaderas y llenas de amor. Ahora, hablemos de propósito. Prosperar, desde el punto de vista de Dios, significa vivir con un claro sentido de dirección. No se trata solo de ganar dinero o alcanzar metas, sino de entender por qué estás aquí, cuál es tu papel en el gran plan de Dios. Cuando encuentras este propósito, la vida adquiere un nuevo color, un nuevo significado. Y eso es prosperidad. Cuando sabes que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, vives con satisfacción, sabiendo que cada paso que das te acerca a lo que Él tiene para ti. Jesús dijo en Juan 10:10 que Él vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Esta abundancia es la prosperidad que Dios ofrece. No es una vida vacía y superficial, donde la atención se centra únicamente en los bienes materiales o el estatus. Es una vida llena de significado, alegría, paz, relaciones verdaderas y un corazón agradecido. Por lo tanto, la prosperidad, tal como Dios la ve, es un paquete completo. Implica un crecimiento espiritual, donde te acercas cada día más a Dios, confiando en los planes que Él tiene para ti. Se trata de paz interior, ese sentimiento de que, incluso en las tormentas, todo estará bien, porque Dios tiene el control. Se trata de relaciones sanas, donde vives rodeado de personas que te aman y te apoyan. E implica vivir con un propósito claro, sabiendo que tu vida tiene un valor enorme a los ojos de Dios. Cuando buscas la prosperidad como la ve Dios, descubres que no es algo que viene de afuera, sino de adentro. Y cuando estás en paz con Dios, contigo mismo y con los demás, las cosas externas comienzan a alinearse de forma natural. Entonces, recuerde, la prosperidad desde el punto de vista de Dios no se trata solo de tener bienes materiales. Se trata de vivir una vida que refleje el amor, la paz y el propósito que Él quiere para ti. Una vida donde creces, floreces y das frutos en todos los ámbitos, no solo en lo económico, sino también en lo espiritual, emocional y en tus relaciones. Esta es la verdadera prosperidad y es lo que Dios quiere para ti. Los obstáculos que encontramos en la vida pueden parecer gigantescos y difíciles de superar. A veces nos sentimos tan pequeños ante los problemas que pensamos, ¿podré superar esto? Todos hemos enfrentado momentos como este, en los que las dificultades parecen montañas imposibles de escalar. Pero esta es la verdad que a menudo olvidamos. Con Dios de nuestro lado,
No hay obstáculo que sea permanente. Lo que parece una barrera insuperable puede en realidad ser una oportunidad que Dios está usando para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para algo mucho más grande. Cuando miras los desafíos de la vida desde esta perspectiva, te das cuenta de que nada es casualidad. Dios no nos pone en situaciones difíciles para destruirnos. Al contrario, Él siempre nos está preparando para algo más grande. Y, muchas veces, ese algo más grande es la prosperidad, que solo podemos alcanzar cuando pasamos por pruebas y salimos de ellas más fuertes, más sabios y más preparados. Vea el ejemplo de Job. Job era un hombre rico, respetado, lleno de salud y prosperidad. Pero de repente todo se vino abajo. Perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud. Si alguien tenía motivos para desesperarse, ese era Job. Estaba rodeado de pérdida, dolor y sufrimiento. Pero, incluso en medio de tanta oscuridad, Job no perdió la fe en Dios. Cuestionó. Sí, se lamentó, sí, pero nunca se alejó del Señor. Y al final, Dios lo restauró de una manera tan grandiosa que Job llegó a ser aún más próspero que antes. Este es un poderoso ejemplo de cómo Dios convierte los obstáculos en oportunidades de crecimiento y prosperidad. Lo que parecía ser el final para Job fue, en realidad, el comienzo de una nueva etapa, mucho más bendita y satisfactoria. Dios no solo le devolvió a Job lo que había perdido, sino que multiplicó sus bendiciones. Y esto solo fue posible porque Job se mantuvo firme, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Otro ejemplo es José, quien fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo. La vida de José, que podría haber sido tranquila y cómoda, dio un giro inesperado. Terminó en Egipto, primero como esclavo en la casa de Potifar y luego encarcelado injustamente. La situación parecía empeorar cada vez más. Pero José nunca perdió su confianza en Dios. Sabía que incluso en prisión, Dios estaba con él, preparándolo para algo más grande. ¿Y qué pasó? Dios levantó a José de una posición de esclavo y prisionero para convertirlo en el segundo hombre más poderoso de Egipto, directamente debajo de Faraón. Lo que parecía un obstáculo insuperable, la traición de sus hermanos, la esclavitud, el encarcelamiento injusto, fue utilizado por Dios para moldear a José y prepararlo para un papel esencial en la historia de su pueblo. José terminó salvando a su familia y a una nación entera del hambre porque confió en que Dios estaba con él, incluso en sus momentos más oscuros. Estas historias nos muestran que los obstáculos, por difíciles que parezcan, no son el final. Son parte de un proceso. Dios usa las dificultades para obrar en nosotros, fortalecernos y prepararnos para la prosperidad que Él ya tiene planeada. A veces el dolor, la frustración y los desafíos sirven para recordarnos que no podemos hacer frente. Solo nos acercan a Dios, nos hacen depender más de Él y nos muestran el poder de su gracia y misericordia. Y esto se aplica a todos nosotros. Quizás estés pasando por un momento difícil en este momento. Tal vez sientas que estás en el fondo, como si José estuviera en prisión o como si Job estuviera sufriendo. Pero sepa que este no es el final de su historia. Dios ve más allá de lo que tú puedes ver ahora. Él sabe lo que está preparando para ti. Estos desafíos, por intensos que sean, están moldeando su carácter, fortaleciendo su fe y preparándolo para la prosperidad futura. Es como el proceso de refinar el oro. Para que el oro se vuelva puro y valioso, debe pasar por el fuego. El fuego no destruye el oro, lo purifica, elimina las impurezas y lo transforma en algo brillante y precioso. Asimismo, las dificultades que enfrentamos son como ese fuego que afina nuestro carácter, haciéndonos más fuertes, más sabios y más preparados para las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Por lo tanto, no se desanime cuando se le presenten obstáculos. Enfréntalos con fe, sabiendo que Dios está a tu lado, apoyándote, guiándote y fortaleciéndote. No importa cuán grande parezca el obstáculo, no es más grande que el Dios al que sirves. Y recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y acercarte aún más al plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Dios nunca nos deja solos. Él está presente en cada lágrima, en cada dolor, en cada momento de angustia. Él es nuestro refugio en las tormentas y nuestro refugio en tiempos de dificultad. Y, cuando todo parece imposible, es cuando Él actúa, mostrando su poder y su fidelidad. Al igual que Job y José, quienes superaron los obstáculos más grandes de sus vidas con la ayuda de Dios y prosperaron, usted también puede hacerlo. La clave es confiar en Dios, incluso cuando el camino sea difícil. Él nunca deja de cumplir sus promesas y ha prometido estar contigo en todo momento. El obstáculo que enfrentas hoy puede estar preparándote para la prosperidad que Dios ya ha planeado para tu futuro. La fe es como una llave que abre las puertas a la prosperidad que Dios ya tiene preparada para ti. Es una fuerza invisible pero poderosa que transforma tu visión de la vida,
que te permite ver más allá de los problemas y creer que hay un plan mayor, elaborado por Dios, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Tener fe es, de hecho, confiar en que, incluso cuando no ves el camino, Dios ya te ha preparado y sabe exactamente hacia dónde te lleva. Imagínese a un niño tomado de la mano de su padre mientras camina por un camino desconocido. El niño no sabe a dónde van, pero se siente seguro porque confía en que su padre lo sabe. Con Dios es así. Fe es tomar la mano de Dios y caminar con Él, incluso cuando no sabes lo que te espera. Cuando tienes esta confianza, el miedo desaparece. El miedo al fracaso, el miedo al futuro, el miedo a que las cosas no salgan bien, todo esto se disuelve en presencia de la fe, porque sabes que no estás caminando solo. La Biblia nos enseña, en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es estar seguro de que Dios ya está obrando a tu favor, aunque tus ojos naturales aún no puedan verlo. Cuando crees de esta manera, te abres a experimentar la verdadera prosperidad, que comienza desde adentro hacia afuera. La prosperidad comienza en tu mente y corazón, cuando empiezas a ver cada situación de tu vida desde la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es esta perspectiva? Es que Dios siempre tiene el control. Él sabe lo que es mejor para ti, conoce tu futuro y, más que eso, ya ha trazado el camino hacia tu victoria. No importa cuán complicado parezca tu escenario actual, Dios ya tiene la solución, Él ya sabe la dirección que debes seguir. Y lo único que Él te pide es que confíes en Él. Este es el poder de la fe. Cuando pones tu confianza en Dios, te sientes más libre para seguir adelante con valentía. El miedo ya no te paraliza. Y es esta confianza la que abre las puertas a la prosperidad. Cuando crees que Dios es capaz de hacer lo imposible, tu vida empieza a cambiar. Lo que alguna vez pareció una barrera insuperable ahora se convierte en una oportunidad de crecimiento y comienzas a ver las bendiciones, incluso en situaciones desafiantes. Pero, ¿cómo podemos fortalecer esta fe que nos lleva a la prosperidad? 3 elementos son fundamentales: la oración, la meditación de la palabra y la gratitud diaria. La oración es el primer paso. Es como un diálogo íntimo con Dios, donde puedes abrir tu corazón, compartir tus inquietudes, pero también escuchar su voz. Cuando oramos, declaramos nuestra dependencia de Dios, reconociendo que sin Él no podemos prosperar. Y a través de la oración recibimos paz, guía y fuerza para seguir caminando. No importa cuán grande sea el desafío, cuando te presentas ante Dios en oración, le permites obrar en tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Luego, tenemos la meditación de la palabra. La Biblia está llena de promesas de prosperidad para quienes siguen los caminos de Dios. Cuando lees y reflexionas sobre la palabra, tu fe crece porque llegas a comprender el carácter de Dios, sus promesas y su amor incondicional. Versículos como Filipenses 4:19, que dice: «Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús», nos recuerdan que la provisión de Dios es abundante. Meditar la palabra es como alimentar el alma. Es recordar diariamente que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y finalmente, la gratitud diaria. La gratitud es una expresión de fe. Cuando agradeces a Dios, incluso antes de ver las respuestas, estás diciendo: «Señor, confío en ti. Sé que tú tienes el control». La gratitud transforma tu forma de ver la vida. En lugar de centrarte en lo que te falta, empiezas a centrarte en lo que ya tienes, y esto abre las puertas a recibir aún más. Cuanto más agradecido estás, más te das cuenta de las bendiciones que Dios ya ha puesto en tu camino. La fe, la oración, la meditación en la palabra y la gratitud crean una base sólida para que la prosperidad se manifieste en tu vida. Cuando vives de esta manera, no solo esperando, sino creyendo, orando y dando gracias, te alineas con el plan de Dios. Cuando estás alineado con los propósitos de Dios, las bendiciones fluyen naturalmente. Recuerda que la prosperidad no es solo material. Cuando Dios habla de prosperidad, está hablando de una vida plena, llena de paz, alegría, salud, relaciones saludables y, sí, también provisión financiera. Él quiere que usted prospere en todas las áreas de su vida y la fe es la manera de hacerlo. Entonces, si buscas prosperidad, comienza por poner tu fe en acción. Confía en Dios con todo tu corazón, ora sin cesar, aliméntate de la palabra y agradece cada pequeña señal de bendición que ya tienes. Porque, cuando vives por fe, abres las puertas para que la prosperidad divina se manifieste en todos los ámbitos de tu vida. Dios ya marcó el camino hacia tu victoria, y lo único que te pide es que confíes y sigas avanzando, con valentía y gratitud. Alinear tus acciones con el propósito de Dios es como poner las velas de un barco en la dirección correcta del viento. Cuando haces esto, el viento te lleva hacia adelante, de manera suave y segura.
Pero si tus velas no están a tono con el viento, luchas contra la marea, pierdes el tiempo, te cansas y, a menudo, sientes que no vas a ninguna parte. De la misma manera, cuando nuestras acciones están en sintonía con el plan de Dios, la prosperidad se convierte en una consecuencia natural y no en algo que tengamos que forzar o perseguir desesperadamente. Para entender mejor, piensa en cómo trabaja el agricultor. Él no planta semillas al azar y espera una cosecha milagrosa. Antes de plantar necesita conocer el terreno, saber el momento adecuado, cuidar el suelo, regar y proteger la plantación. Este es también el caso de nuestras vidas. Antes de actuar, debemos buscar la dirección de Dios, comprender lo que Él quiere de nosotros, en qué suelo quiere que plantemos nuestras semillas. Solo entonces nuestra cosecha será abundante. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Nos creó con talentos únicos, con un propósito singular. La verdadera prosperidad llega cuando descubrimos este propósito y alineamos nuestras acciones con él. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, seguir nuestros propios planes, sin consultar a Dios. Pero en Proverbios 16:9, la Biblia dice, «El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos». Esto nos muestra que aunque tengamos deseos y planes, quien realmente conoce el camino correcto es Dios. Y es por eso que debemos buscarlo antes de tomar cualquier decisión importante. Pero, ¿cómo podemos, en la práctica, alinear nuestras acciones con el propósito de Dios? El primer paso es simple pero crucial. Buscar la guía divina a través de la oración. Cuando oras, le estás pidiendo a Dios que te muestre el camino correcto. No se trata solo de pedir prosperidad o éxito, sino de preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? Cuando hacemos estas preguntas, abrimos un espacio para que Dios nos hable, nos guíe y revele su plan. La Biblia también es una guía esencial. Contiene principios que nos ayudan a vivir en alineación con el propósito de Dios. Por ejemplo, en Mateo 6:33, Jesús nos enseña: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, cuando buscamos vivir de acuerdo con los valores de Dios, honestidad, integridad, amor por los demás, justicia, la prosperidad surge de forma natural. Nuestras acciones deben basarse en estos principios, porque es a través de ellos que demostramos que vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Un ejemplo práctico de esto es cómo tratamos a los demás. La Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo, a ser justos y a ayudar a los necesitados. Cuando actúas con generosidad y amor, Dios bendice estas actitudes. ¿Alguna vez has notado que las personas que viven con el corazón abierto, siempre dispuestas a ayudar, terminan atrayendo prosperidad a sus vidas? Esto sucede porque están actuando en sintonía con el corazón de Dios. Él es un Dios que bendice a quienes viven para bendecir. Ahora, piensa en tus decisiones diarias, el trabajo que haces, las personas con las que interactúas, los proyectos que adoptas. Cada una de estas decisiones debe estar conectada con el plan de Dios para usted. Cuando pones a Dios en el centro de tus decisiones, las cosas fluyen de manera diferente. Por ejemplo, si tienes dudas sobre qué dirección tomar en tu trabajo, en lugar de decidir por tu cuenta, pregúntale a Dios, Señor, ¿es esto lo que quieres para mí? ¿Es esta la mejor manera de usar los talentos que me has dado a mí? Y luego, ten la seguridad de que Él te dará la respuesta correcta, ya sea a través de una señal, de la paz interior o incluso de la guía de otras personas. Alinear tus acciones con el propósito de Dios también significa no buscar atajos. Muchas veces nos sentimos tentados a hacer lo que es más fácil o más rápido, pero que está fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, podemos sentirnos tentados a lograr la prosperidad por medios deshonestos o a tomar decisiones que solo nos beneficien a nosotros mismos, sin pensar en las consecuencias para los demás. Pero la prosperidad que viene de Dios es diferente. Se basa en la integridad, el respeto y el amor. Cuando eliges actuar correctamente, aunque el camino sea más largo, Dios honra tu fidelidad y hace duradera tu prosperidad. Vea el ejemplo de Daniel, en la Biblia. Fue un joven que, a pesar de vivir en un ambiente lleno de tentaciones y presiones, optó por permanecer fiel a los principios de Dios. Se negó a comer alimentos que sabía que no agradaban a Dios y, en cambio, mantuvo su integridad. Como resultado, Dios lo prosperó y Daniel fue elevado a una posición de gran influencia en el reino. Esto nos muestra que cuando nuestras acciones están alineadas con la voluntad de Dios, Él nos bendice en formas que ni siquiera podemos imaginar. Otro ejemplo es el de David. Cuando aún era un simple pastor, fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Pero antes de asumir el trono, enfrentó muchas dificultades y desafíos. Aún así, David nunca actuó con impaciencia o fuera de la voluntad de Dios. Esperó el momento adecuado, y en el momento adecuado Dios lo exaltó.
El secreto de David fue confiar en el plan de Dios y actuar de acuerdo a ese plan, sin tomar atajos. La prosperidad que viene de Dios no es algo que logramos solo mediante el esfuerzo humano. Es el resultado de una asociación entre nuestra fe y nuestras acciones. Cuando seguimos el plan que Él trazó para nuestras vidas, las puertas se abren de forma natural. Y lo más bonito es que esta prosperidad no se limita a lo material. Implica paz interior, realización personal, relaciones saludables y, por supuesto, bendiciones financieras que vienen como consecuencia de una vida alineada con el propósito divino. Entonces, al tomar cualquier decisión, grande o pequeña, recuerda que la prosperidad comienza con elegir caminar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando oras, meditas en la palabra y actúas según los principios de Dios, Él bendice cada paso que das. Tus acciones, cuando están alineadas con el plan de Dios, se convierten en semillas de prosperidad que, en el momento adecuado, darán una cosecha abundante. Dios quiere que prosperes, pero para hacerlo necesitas estar en sintonía con el propósito que Él tiene para tu vida.